Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos una vez más a su canal. Ya saben, PC Ruco, su servilleta, su servidor, exactamente. Hoy me prestaron esta laptop. Bueno, sí, entre tablet y laptop, porque, bueno, ya lo vamos a ver. ¡Ay, la chingada! Y se llamaba... Y como buen mexicano, pues no gané. Entonces... Y aquí está, señores. Vean. Vean la laptop. Los acercamientos. Ahora vamos a abrir lo que es esta laptop. A ver, con un solo dedo. Vamos a ver. Sí aguantó de un solo dedo. Y esto no sé por qué lo guardan muchas personas. Y aquí está esta laptop, tablet, netbook, etc. El teclado es muy bien y las teclas se les agradece a los de Lenovo por tener esto que está separado, porque a veces cuando uno está jugando o está escribiendo, aprieta otra tecla de más y eso es muy bueno. La pantalla, según esto, es 360 grados. Vamos a ver si no se descompone. ¡Ah! ¡Ah! No se descompuso. Vean. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Miren. Teclien. Esta noche me voy a manosear. Muy buena calidad la pantalla. Sus salidas de aire. Muy bien, perfecto. Me está gustando, está gustando. Ahora te voy a tocar la jalea. A ver si me compro una. Ah, sí. Por aquí vamos a ver que tiene dos puertos USB. Creo que uno es de 2.1 y la otra es de 3.0, lector de memorias. Esto ha de ser para algo, no sé para qué sea, no sé si es encendido, pero está. Bocinas laterales aquí arriba, está muy bien porque hay veces que están aquí abajo y no se escuchan muy bien. Este sí para cargarlo a la pared. HDMI, uno tipo C, una entrada USB tipo C y el jack de audio de tanto de micrófono como de audífonos. Y aquí está el micrófono integrado. También tiene lo que es la cámara. Vamos a quitar esto. Oh, aquí está. Cámara. Oh, se mueve. Cuando está rojito, ya está cerrado. Y aquí, ok, perfecto. Muy bien, eso. Y también lo que me gustó es que tiene sonido Dolby Atmos. Según aquí. Vamos a ver, ahora sí lo vamos a prender y vamos a ver las características que tiene esta de. Muy bien, ya estoy cargando. Vamos a ver, voy a tener que leer el manual a ver si tengo que dejarla cierto tiempo encendida. Vamos a ver. Ahí está encendido, está cargando, lo que va a ser yo creo que la primera vez que el sistema operativo se va a lanzar. ¡Qué belleza! ¡Ay, el amor! Está en inglés, claro, no tiene la ñ, ahorita me estoy fijando, es de Gringolandia. Pero bueno, igual, eso se puede remediar. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. Cortana. Region is set to the United States. Is that right? No, México. Inteligente, ¿no? Y pues ya quedó, exacto, ya quedó el setup, ya finalizó. Hay que meterle nada más las aplicaciones. Pero bueno, vamos a ver lo que es la parte de las especificaciones, que por ejemplo es táctil. Vamos a ver. Wow, sí. Ok, wow. Oh, good. Ok, ya se me
pegó lo gringo, a lo mejor porque es de Gringolandia, pero está muy bien. ¿Qué más?